Justicia, justicia, el pueblo pide justicia, 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 el pueblo triunfará. Un Tribunal Superior de Justicia Electoral, así como una Corte Suprema de Justicia que viola la Constitución Nacionalidad, que exige reconocida honorabilidad, y aún así son tolerados y sostenidos en el cargo por este Congreso de la Nación. Un Congreso que pasó de asignar un presupuesto de 539.000 millones de guaraníes al Tribunal Superior de Justicia Electoral en el 2011 y 589.000 millones en el 2012, mientras no aceptó el pedido de aumento presupuestario solicitado en el 2012 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para crear 196 nuevas unidades de salud familiar que hubieran implicado un beneficio directo a miles de familias y personas que hoy no pueden acceder al derecho básico a la salud. Un parlamento que frente al presupuesto que otorga a la justicia electoral para la contratación de operadores y operadoras políticos, el máximo presupuestario asignado al programa Tecoporá, destinado a las familias en situación de extrema pobreza, eso significa que hoy en nuestro país se encuentran pasando hambre, que ascenderían a aproximadamente 1.600.000 personas, fue en el 2011 de 165.000 millones de guaraníes, frente a 539.000 millones asignados al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pese a reiteradas solicitudes, porque ese presupuesto ni siquiera alcanzaba para cumplir con el compromiso del Estado asumido por las familias, el presupuesto 2012 que el Parlamento concedió es similar al del 2012, sirve solo para llegar a 90.500 familias por 10 meses y medio, ni siquiera por todo el año, sin contemplar recursos para facilitadores que den el acompañamiento necesario para que en un tiempo inmediato esas familias puedan salir de la situación de extrema pobreza y solventarse por sí mismas. Rechazando el pedido del Poder Ejecutivo de aumentar el presupuesto 2012 a 489.000 millones de guaraníes, 100.000 millones menos que el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo que hubiera permitido asistir adecuadamente a 200.000 de las 230.000 familias que se encuentran en situación de extrema pobreza. Un Congreso que no ha reglamentado efectivamente la mayoría de los derechos expresamente reconocidos por la Constitución. Por ello existe una distancia abismal entre los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas y la realidad completa de las personas, que en forma consecuente con ello sostiene a un defensor del pueblo desde el año 2001 que no ha presentado nunca un solo informe a la sociedad paraguaya sobre la situación de ningún derecho humano en el Paraguay y sobre las obligaciones incumplidas del Estado, salvo los obligatorios informes ante el Sistema de Protección Universal e Interamericano de Derechos Humanos sobre gestiones realizadas. Una defensoría que, si uno entra a su página web, solamente tiene colgados los informes obligatorios que debe presentar al Congreso hasta el año 2005. Un Parlamento que consagra un sistema impositivo tan inequitativo que los trabajadores y trabajadoras independientes de cualquier oficio deben pagar 10% sobre sus ingresos, mientras el sector de mayor enriquecimiento y ganancias en las últimas décadas, el agropecuario, paga 2,5% de impuestos, presentándose al país como un paraíso fiscal para la atracción de inversiones extranjeras, como compensación por la falta de seguridad jurídica mínima, por la falta de gobernabilidad democrática y otras condiciones que sí son legítimas para la atracción de inversiones. Un Parlamento con un presidente del Congreso evadiendo impuestos flagrantemente en 2010 y una fiscalía y un poder judicial en el distrito de Luque tan sometidos a su poder que ni siquiera se animaron a imputarlo. Un Congreso con un diputado usurpando y enriqueciéndose
con miles de tierras en la colonia Tebicué, una colonia para familias beneficiarias de la reforma agraria, que no solo la sigue explotando, sino que ha presentado en marzo de este año un proyecto de ley para el blanqueo de esas tierras usurpadas, lo cual constituiría un precedente nefasto cuando lo que necesitamos como sociedad es empezar a recuperar las tierras mal habidas que desde hace décadas son explotadas por sectores de poder en el país. Un parlamento que ha sesionado sin el quórum constitucional requerido y que ha aprobado leyes sin las mayorías constitucionales establecidas para tomar decisiones, incluyendo rechazos a vetos del Poder Ejecutivo que en realidad son nulos. Todo constatado en acta de sesiones y consta en el expediente. Un Congreso que ha permitido al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobar a través de un procedimiento violatorio de leyes vigentes semillas transgénicas de poderosas transnacionales sin un solo llamado de atención, siendo que esta persona es responsable personalmente, administrativa, civil y penalmente por esta acción y sus efectos. Un Congreso tan contrario a los intereses nacionales que ha denegado sistemáticamente acuerdos para el nombramiento de embajadores en países vecinos y del Mercosur sin fundamento legítimo alguno, sino simplemente para evitar el fortalecimiento de las relaciones de integración y cooperación estratégicas para un país sin litoral marítimo como es el Paraguay. Hasta hoy carecemos de embajador en Bolivia. Se denegó el acuerdo a un vicecanciller, ex embajador de Paraguay ante Naciones Unidas y responsable de conducir el proceso de renegociación del Tratado de Itaipú, por primera vez beneficioso para el país. Se denegó a reconocidos intelectuales el acuerdo para ser embajadores en Uruguay, para finalmente prestar su acuerdo al nombramiento de la senadora Mirta Vergara de Franco, hoy designada por su cuñado consejera de Itaipú. Un Congreso hoy terminando tan antirrepublicano que carece por completo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control de la responsabilidad de quienes lo integran, que ha operado deliberadamente para ello, bloqueando desde el 2000 proyectos que reglamenten efectivamente, por ejemplo, el artículo 104 de la Constitución Nacional, que obliga a la declaración de bienes y rentas. Ni siquiera hemos podido acceder como equipo de investigación a la información de cuáles de nuestros representantes en el Parlamento, de los parlamentarios y parlamentarias, han presentado declaración jurada de bienes. Porque aunque el informe estaba listo, porque le dimos seguimiento a todas las notas de pedido de informe, el Contralor no autorizó hasta el día viernes que nos proporcionen la información a la cual todos los habitantes de este país tenemos derecho a acceder. Un Contralor que, recordemos, había sido amenazado por juicio político por el cumplimiento de sus funciones. Un Congreso antirrepublicano hasta tal punto que en el libelo acusatorio contra el presidente electo por la voluntad popular, Fernando Lugo, utiliza como una de las causales la invasión de la propiedad privada, refiriéndose a las tierras de Marinacue, que se encontraban desde hace años en litigio por la principal institución pública encargada de representar los intereses del Estado. Voy abortando este proceso. Hemos solicitado informes a distintas instituciones, incluyendo, por supuesto, en primer lugar a ambos presidentes de las cámaras. Tenemos grabaciones de seguimiento en las que consta que esos pedidos de informe estaban en sus despachos, pero nunca autorizaron a las direcciones administrativas a pasarnos la información requerida. Y aunque no debería agradecerse a una institución por cumplir con sus obligaciones, pero en un contexto en el cual la norma es el incumplimiento del deber de proporcionar información pública, sobre todo por parte de poderes clave, queremos mencionar a la Procuraduría General de la República, que sí nos hizo llegar el pedido de copia del expediente completo de las actuaciones del Estado paraguayo en el caso de la recuperación de las tierras de Marinacue. Ofrecemos pruebas documentales, copias de actuaciones, informes y otros instrumentos, así como audios y audiovisuales, una prueba pericial y pruebas testificales.
¿Qué es lo que solicitamos al Tribunal Ético por la Democracia? Tener por presentado en tiempo y forma la acusación cívica contra el Congreso de la Nación por su mal desempeño institucional desde el 1 de julio de 2008 hasta el 19 de octubre de 2012 con relación a las causales que ya cité. Tener ofrecidas las pruebas individualizadas en el escrito conclusivo. Imprimir el trámite establecido en el procedimiento de juicio ético a organismos del Estado. Y oportunamente dictar sentencia de condena ética contra el Congreso Nacional y aplicar la máxima sanción que pudiera corresponder, tomando en consideración todos los daños y perjuicios que su gestión institucional ha ocasionado al país, su rol en la configuración de un sistema no democrático y sin vigencia de un Estado de Derecho, su participación decisiva en el sostenimiento de un orden socioeconómico de desigualdades e injusticias estructurales, causante de múltiples sufrimientos y vulneraciones de derechos básicos de millones de personas en el país y de compatriotas emigrados y emigradas por falta de oportunidades, así como de la conflictividad social proveniente de dicho orden existente en el Paraguay. Considerar como agravantes la falta deliberada de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a la ciudadanía y de control de las responsabilidades por transgresiones, faltas y delitos cometidos en el ejercicio del cargo, por los cuales son personalmente responsables las y los congresistas, como lo establece el artículo 106 de la Constitución Nacional vigente. La convicción de que todo este proceso ciudadano de juicio ético, sumado a muchos otros procesos de participación ciudadana protagónica que se están produciendo en distintos ámbitos y en diferentes lugares del país y fuera del país, permitirá poner fin a la dictadura de las cúpulas partidarias y de sus financistas económicos, y que el pueblo todo, campesinos y campesinas, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores en general, desempleados, personas sin tierra, estudiantes, intelectuales, profesionales y sectores empresariales responsables, podremos juntos recuperar en forma democrática el principal ámbito de representación de nuestros intereses, como es el Parlamento, para construir entonces un Estado social y democrático de derecho, con justicia, igualdad, libertad, solidaridad y vida digna para todas y todos. Una comunidad política de ciudadanas y ciudadanos plenos a la que nos enorgullezcamos de pertenecer. Justicia, justicia, el pueblo pide justicia, 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 el pueblo